En este capítulo vamos a tratar la clasificación de los juegos. Según su orden de prelación, los juegos se califican en simultáneos o secuenciales. Decimos que un juego es secuencial cuando hay un orden en la ejecución de cada uno de los jugadores. Y decimos que es simultáneo cuando todos los jugadores juegan al mismo tiempo. Ahora, por la información, los juegos se caracterizan en información perfecta o información imperfecta, o con información completa o información incompleta. ¿A qué nos referimos con información perfecta? Cuando cada jugador conoce exactamente las consecuencias de sus acciones estratégicas y puede llegar fácilmente a un final del juego, entonces decimos que estamos ante información perfecta. Cuando estamos ante información perfecta, los jugadores pueden llegar fácilmente a una solución. Cuando estamos frente a información perfecta, la información dada no es suficiente para llegar a una solución y por lo tanto se tendrá que utilizar elementos de azar, probabilidades, para poder llegar a una solución al problema. Decimos que un juego es con información completa cuando ninguno de los jugadores guarda información privilegiada e importante para el juego. Y decimos que estamos ante información incompleta cuando uno de los jugadores o varios mantienen información confidencial privada que es importante para la realización del juego. Ejemplo para que me puedan entender. En el caso de un vendedor de carros que está vendiendo un carro, pero guarda secretamente las deficiencias y fallas que tiene el carro y trata de dar una imagen que el carro está en perfectas condiciones. Entonces, en este caso, el jugador tiene que proponer posibles escenarios donde le esté diciendo la verdad o posibles escenarios donde el carro tenga defectos. Y ahí entramos a uso del azar. Los juegos también pueden ser cooperativos o no cooperativos. Generalmente cuando los juegos son cooperativos es para maximizar sus beneficios de manera superior a no ser cooperativos. Por lo tanto, hay una transferencia de utilidad cuando hablamos de juegos cooperativos, porque sus beneficios van a ser mayores que en caso de no ser cooperativos. Decimos que hay cooperativos cuando se forman alianzas y establecen relaciones contractuales para desarrollar estrategias conjuntas. Y decimos que son no cooperativos cuando no existe posibilidad de negociar y hacer cumplir el contrato vinculante entre los jugadores. Los juegos también pueden ser repetitivos o no repetitivos. Cuando un juego es repetitivo, el jugador empieza a establecer una conducta frente a su competidor. Por lo tanto, el competidor desarrolla un perfil del comportamiento de este competidor y en base a eso establece una forma de actuar. Se llama estrategias reactivas, porque van a tomar una forma de actuar en función del comportamiento anterior que ha tenido el jugador. Generalmente, la más común de las estrategias reactivas es el ojo por ojo. Así como me trataste anteriormente, te voy a tratar ahora. El otro tipo de juego no repetitivo es aquel que se realiza por una sola vez y no hay posibilidad de repetición. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Tú no puedes pedir que te vuelvan a hacer la entrevista. O un juicio, ¿no? Un juicio tiene un principio y un final. Sigamos. Dentro de la subclasificación de juegos simultáneos, existen una clasificación muy importante que es los juegos suma cero y suma variable. ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque los juegos suma cero tienen una forma de solución mucho más rápido que los de suma variable. Por eso es importante distinguir los juegos de suma cero y suma variable. ¿En qué se caracterizan los juegos suma cero? Los juegos de suma cero se caracterizan que no hay posibilidad de ampliar los beneficios para ambos jugadores. Es como una analogía con la torta. Si dos jugadores se van a repartir una torta, lo que gana uno es lo que pierde el otro. Por lo tanto, sus intereses son totalmente contrapuestos. Cuando tenemos un juego de suma constante, es muy similar al juego suma cero. Solamente hay que hacer una operación para poder convertirlo en suma cero. Veamos un ejemplo de juego de suma constante. Aquí yo tengo un juego de suma constante. ¿Por qué le llaman de suma constante? Porque los valores correspondientes a los jugadores es una constante. 9 más 1 es 10, 6 más 4 es 10, 1 más 9 es 10, 5 más 5 es 10. Como ven, todos los valores correspondientes a los jugadores es una constante. Este en realidad es un juego de suma cero y se puede llevar a suma cero fácilmente, simplemente siguiendo un proceso aritmético muy sencillo. Veamos. Tengo que, para
el primer jugador, para el jugador 1, voy a hallar los valores del jugador 1 haciendo un simple proceso aritmético. Aquí la constante es 10. Voy a multiplicar el valor del jugador 1 por el doble y le voy a restar la constante en cada uno de los casos. Una vez que tengo el valor del jugador 1, automáticamente tengo el valor del jugador 2 porque es su valor en sentido negativo. Veamos. El doble de 9 es 18. 18 menos la constante que es 10 es 8. Si este es 8, este es menos 8. El doble de 6 es 12. 12 menos la constante que es 10 es 2. Entonces el otro es menos 2. 7 por 2, 14. Menos 10, 4. El otro menos 4. 1 por 2, 2. 2 menos 10, menos 8. Menos 8, 8. 5 por 2, 10. 10 menos 10, 0. 0, 0. Así se va construyendo la tabla y fácilmente tenemos un juego suma 0. Los juegos de suma variable, que es la otra opción, se caracterizan porque sus valores no son constantes. 9 más 12, 21. 16 más 18, 34. 12 más 13, 25. Aquí no mantienen una constante. Estos hay que desarrollarlos completamente y es mucho más operativo que el juego suma 0. También tenemos otra clasificación, la última, juegos simétricos o no simétricos. ¿Cuándo decimos que un juego es simétrico? Cuando podemos intercambiar los roles de los jugadores y van a obtener los mismos resultados, decimos que el juego es simétrico. Si aquí cambiamos al jugador X por Y y al jugador Y por X, vamos a obtener exactamente los mismos beneficios para ellos. Si ustedes observan, los valores de la diagonal son iguales y los valores de esta diagonal son iguales y los otros valores son totalmente simétricos. Con esto concluimos la clasificación de los juegos.